Volvemos al informativo CBC. Quienes arrojen o viertan aguas residuales generadas en un proceso productivo o de servicios deben tener permiso de vertimiento. La norma establece que para este 23 de agosto las empresas deberán tener el nuevo permiso o acogerse a un plan de cumplimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio implique arrojar o verter aguas residuales a las aguas superficiales, marinas o al suelo deberá solicitar y tramitar ante la CBC el respectivo permiso de vertimientos. La CBC lo que está haciendo es invitando a todos los empresarios, personas naturales o jurídicas, para que inicie los trámites del permiso de vertimientos en cumplimiento de lo establecido por el decreto 3930. Con esta norma, el Gobierno Nacional pretende evitar y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente. Lo que se quiere con los sistemas de tratamiento y el cumplimiento de las normas, en materia de vertimientos líquidos es reducir las cargas contaminantes de materia orgánica, sólidos y grasas y aceites para disminuir los impactos en las fuentes superficiales y mejorar la calidad de las mismas. El interesado en obtener un permiso de vertimiento deberá presentar ante la autoridad ambiental competente una solicitud por escrito. Los plazos son perentorios. El decreto establece que al 23 de agosto de 2011 toda empresa debe tener el permiso de vertimientos o haberse acogido a un plan de cumplimiento, el cual le da un plazo de 18 meses. Una sola empresa del Valle del Cauca adelanta los trámites respectivos ante la DAR Suroriente. Se cuenta con la infraestructura necesaria para poder realizar el tratamiento físico, biológico. Se ha tenido el acompañamiento de la CBC, nos han orientado para poder dar cumplimiento a todos los requisitos que se establecen en el decreto. A partir del 23 de agosto del presente año, los infractores del decreto 3930 se harían acreedores a multas que pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Muy bien, y para hablar más sobre este tema tenemos como invitada a Iris Eugenia Uribe, ingeniera sanitaria de la CBC. Ingeniera, muy buenas noches y bienvenida al informativo CBC. Buenas noches, gracias. Bueno, ingeniera, para arrancar y entrar en materia, cuéntenos qué son los vertimientos y regálenos algunos ejemplos de estos. Bueno, se denomina vertimiento a toda descarga líquida a un cuerpo de agua, a un alcantarillado público o incluso al suelo. Para que me entienda mejor, vertimientos son aguas residuales, lo que decimos aguas residuales, por ejemplo, domésticas, las que generamos en nuestra vivienda cuando descargamos el sanitario, cuando nos lavamos las manos, es decir, cuando ejecutamos cualquier actividad propia de una vivienda. Esta información que estamos entregando hoy aquí en el informativo de la CBC es para grandes empresas o también se involucran pequeñas. ¿Cómo es esta discriminación? Bueno, el decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 establece que toda persona natural o jurídica que genere un vertimiento y no esté conectada a un servicio público de alcantarillado debe tener su permiso de vertimiento, Wilson. Entonces, realmente aquí abarcamos a la persona que tiene una vivienda campestre, incluso fuera del área urbana, donde haya un servicio de alcantarillado. Es decir, que la persona que de pronto está aquí en Cali o en Cartago, en el perímetro urbano que nos está viendo, digamos, ellos no tienen que presentar ningún documento, no tienen que hacer ninguna actualización, porque los cobija entonces la empresa prestadora. Correcto, la empresa prestadora de servicio público la cobija. Esto no quiere decir que nosotros como usuarios de un alcantarillado público no debamos también cumplir unas normas de vertimiento y esté prohibido para nosotros arrojar determinadas sustancias al alcantarillado público. Sí, por ejemplo, cuando las personas para deshacerse del aceite de pronto buscan hacerlo por alcantarilla, ese tipo de cosas. Exacto, cualquier sustancia que sea tóxica, peligrosa, inflamable, infecciosa, cualquier sustancia de esas pues no debe ser arrojada a nuestros alcantarillados. Bueno, este decreto del que estamos hablando en este momento es nuevo, es más exigente del anterior, ¿cómo es? Yo te diría que es más exigente, es más incluyente, pero también es más integral. Este decreto reemplaza al decreto 1594 de 1984, es decir, pasaron casi 30 años para que saliera un decreto y está próxima también a salir la nueva norma de vertimiento, que ya conocemos un borrador que se ha socializado a través de diferentes medios y que es bastante restrictivo. Ingeniera, ¿qué tipo de vertimientos son los más comunes y se pueden catalogar de alguna manera?
Bueno, los más comunes obviamente son los vertimientos de aguas residuales domésticas, los que generamos todos nosotros en nuestra actividad diaria, y también están aquellos que genera la industria en la parte productiva. Un ejemplo, ingeniera, de una empresa que dentro de su producción genera vertimientos. ¿Cuál es lo más común, por ejemplo? Bueno, lo más común, por ejemplo, estamos hablando de las industrias de alimentos, de bebidas que utilizan precisamente agua, o industrias papeleras, que son aquellas que utilizan mucha agua también en su proceso productivo. En fin, casi que toda industria, todo comercio incluso genera unos vertimientos para el mantenimiento mismo de las zonas comerciales, de las zonas donde se desarrolla la actividad. Hablamos de los vertimientos más comunes, que son pues como los residuos de las aguas que salen por el alcantarillado de nuestras casas, pero también hay unos que son unos vertimientos que son demasiado contaminantes. ¿Cuáles son esos, ingeniera? Bueno, por ejemplo, lo que estabas diciendo de los aceites usados, prohibido descargar aceites usados, le hacen mucho daño a nuestros sistemas de tratamiento, y pues cuando se descargan a una corriente de agua son bastante perjudiciales para los ecosistemas. Sustancias tóxicas, productos químicos peligrosos, sustancias que puedan ser inflamables, que en un momento dado incluso puedan explotar, corrosivas, sustancias combustibles. También se incluye de alguna manera como residuos contaminantes los vertimientos de porcícolas que no tienen, digamos, el tratamiento también, ¿no? Claro que sí, todas estas actividades agropecuarias que involucran avícolas en un momento dado, que tienen escurrimientos de gallinaza, pollinaza, las marraneras, lo que típicamente llamamos marraneras, es decir, toda esa actividad agropecuaria. Bueno, ingeniera, ¿en qué consiste entonces el permiso como tal de vertimientos? ¿Cómo se obtiene? Brevemente. Bueno, el permiso de vertimientos es básicamente una resolución, un acto administrativo mediante el cual quedan claras las reglas de juego, Wilson, respecto a las obligaciones que tiene el usuario del servicio, el generador del vertimiento, y también pues unos derechos que tiene a descargar determinadas cargas contaminantes que pueden ser diluidas o que pueden ser manejadas. Digamos que para obtenerlo básicamente debe cumplirse, la ley establece, el decreto 3930, establece 23 parámetros que se deben cumplir, y de estos pues no se requieren para todos los casos los 23. Incluye cosas que antes no se tenían en cuenta, como la parte de gestión del riesgo, que yo creo que es una de las cosas más relevantes que hay que destacar. Ya nos estamos preocupando por el riesgo a todo nivel y a nivel de vertimientos también, el estudio ambiental del vertimiento como tal, y pues da la opción del plan de cumplimiento, que es acogerse, poder mostrar la voluntad que se quiere llegar a cumplir, aunque en este momento no se estén cumpliendo las normas. Bueno, ingeniera, ¿qué pasaría si en dado caso alguien de pronto, pues intransigentemente decide no tramitarlo? ¿Hay alguna forma de descubrir a esta empresa o persona que decida no tener este permiso? Hacerle conejo a la ley. Exacto. Claro, bueno, tanto la autoridad ambiental como las mismas empresas prestadoras de los servicios públicos tenemos que verificar que haya el cumplimiento de las normas de vertimientos. Dentro de esas acciones que nosotros hacemos para hacer vigilancia y control, pues estamos caracterizando tanto las fuentes de agua como los mismos vertimientos. Nosotros en un momento dado podemos llegar a cualquier empresa, a cualquier comercio y verificar, tomar una muestra y verificar también que ellos tengan todos los requerimientos de ley. Fecha límite para cerrar. 23 de agosto de 2011. Eso no significa de ninguna manera, Wilson, que la gente no pueda seguir tramitando o no pueda tramitar sus permisos de vertimiento. De hecho, el permiso de vertimiento no es una cosa que se saque por una sola vez en la vida, sino que requiere la renovación. Normalmente estos permisos se expiden por 5 años, la ley incluso establece que máximo 10 años, de manera que pues no hay un límite, aunque sí es el límite para la parte de sanciones.
Muy bien, ingeniera, muchas gracias. No, con mucho gusto. Están avisados, estamos informando, esa es nuestra labor. Bueno, y a nosotros se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su agradable compañía. Recuerden que nos veremos el próximo martes a las 7:30 de la noche con más de este informativo CBC y por supuesto con toda la información del medio ambiente en el Valle del Cauca. Recuerden que en 2 horas pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía del canal del Sol. Hasta la próxima.